¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, pongan la cámara los que no la tienen puesta, así nos vemos todos. Eh, Tuve ayer una consulta de Pablo, no sé si está, creo que no, respecto a algunas aclaraciones eh, por el tema del eje vertical que quedaron pendientes ayer, pero antes de eso, por una cuestión de orden, eh, había otra consulta que nos quedó pendiente al final de la clase eh, de ayer, que fue acerca del romanticismo. Creo que Rubén, confirmame Rubén si eras vos, que, eh, que habías pedido que nos extendamos un poco más con respecto al tema del romanticismo. Hola, profe, sí, pero más que nada era cómo se llama sobre el post-romanticismo, o sea, el romanticismo tardío, por llamarlo así. Eh, Pasa que yo una vez me tocó exponer sobre un compositor y bueno, me tuve que estudiar ese, era justo el post-romanticismo y ahí vi mucho sobre el tema Bien, y era sobre eso. bueno. Vamos a arrancar por el principio. Voy a tratar de ser lo más sintético posible para que no nos lleve mucho tiempo de la clase y nos podamos dedicar a la película que nos tocaba analizar hoy y a todo el tema de la comedia muda, que es uno de los temas sobre los cuales van a trabajar ustedes eh, en uno de los prácticos, en el primero de los prácticos. Por eso me parece muy importante la clase de hoy, no desviarnos demasiado. Y tampoco hacerla tan extensa como la del lunes y el martes, y ver si podemos 5:30, 6:20 terminar. El romanticismo es un movimiento alemán que nace posterior a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es 1789. Este movimiento comienza 4 o 5 años después y tiene básicamente su base en Alemania. Después, esto que Rubén llama el postromanticismo, que es ya la exportación de ese movimiento a lo largo de Europa y de América. Inclusive podemos decir que todo el siglo XIX, o sea, todo el 1800, en todos los movimientos artísticos hasta prácticamente finales, son movimientos artísticos postrománticos. ¿Qué es el romanticismo? Para sintetizar, cualquier cosa lo hablamos en alguna otra oportunidad que tengamos más tiempo y con aquellos que les interese un poco más. El romanticismo es un movimiento alemán que se opone a los principios fundamentales de la Revolución Francesa, que advierte que la Revolución Francesa no es lo que parece ser o lo que se presenta como un movimiento de masas democrático que reacciona sobre los principios monárquicos anteriores en Europa, sobre todo en Francia, pero que en definitiva es la consolidación del gobierno de la burguesía. Es un poco esta época, ¿no? Es decir, la Revolución Francesa es quien abre lo que hoy llamamos el mundo moderno, el capitalismo liberal y el gobierno de parte del poder económico. Esto lo advierten tempranamente los románticos, entienden que filosóficamente esto está pensado desde una especie de racionalismo, es decir, un racionalismo que evita de cualquier manera cualquier tipo de espiritualidad, y lo que opone tanto los filósofos como los artistas del romanticismo alemán a esa mentalidad es lo subjetivo, el sentimiento, el espíritu, determinada oscuridad, es decir, demostrar que el siglo XVIII, o sea, el 1700, se llamó el siglo de las luces. Bueno, las consecuencias de ese siglo de las luces es más oscuridad que luz, pero fue un movimiento muy disperso, muy concentrado al principio y después muy disperso en cuanto a consolidarse como movimiento.
muy disperso en cuanto a las diferentes ideas que se expresaban, y sobre todo cuando esto se empezó a exportar al resto de Europa, Inglaterra primero, algunos otros países después, Francia, después llegó a Estados Unidos, y más tarde llegó a la Argentina. El posromanticismo o el romanticismo tardío, que podemos decir que comienza en 1830, 1840, en Estados Unidos, básicamente el emblema de ese arte es Edgar Allan Poe, un escritor que deben haber escuchado nombrar o deben haber leído a partir de sus cuentos de terror, fantásticos, policiales, etc. Y claramente Edgar Allan Poe, entendiendo esa mentalidad romántica, pero ya del lado americano, es una de las bases de lo que después va a ser el cine. No solamente como trama, como historia, no solamente porque se lo ha adaptado mucho a Edgar Allan Poe, sino porque ha pensado tempranamente muchos de los problemas que nos iba a traer la modernidad. Sobre todo en términos de desigualdad social, política, económica, en términos de desespiritualidad, en términos de frialdad, en términos de lo que es el mundo hoy, costo-beneficio, que es un poco lo que rescata el cine a partir de Griffith y gran parte de los directores del siglo XX encargándose de utilizar al cine como herramienta para criticar la evolución de esa modernidad. Dentro del siglo XIX, y para cerrar el tema, cualquier cosa, Rubén, me preguntás, han existido infinidad de movimientos posrománticos, el realismo, el futurismo, el impresionismo y el expresionismo, y alguno más que se me está perdiendo, a lo largo de Europa, algunos en Alemania, algunos en Inglaterra, algunos en Francia, algunos en el sur de Europa, y algunos en varios lugares a la vez, en donde todos de alguna manera, todos los ismos, ustedes fíjense que aparece con el romanticismo, aparece la palabra ismo, es decir, es algo que inauguró el romanticismo, ¿no? Después comunismo, marxismo, peronismo, etcétera, franquismo, nazismo, es decir, el ismo atrás de la palabra que en principio expresa el concepto, fue algo que instauró por primera vez el romanticismo alemán hacia fines del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Todos estos sismos tienen, de alguna manera, de diferentes modos y con diferentes ideologías, y con una dispersión ideológica y filosófica en general nunca muy compacta, una idea de oposición al sistema del capitalismo liberal moderno que encabeza la burguesía a partir de la Revolución Francesa. Esto no quiere decir que todos los ismos son iguales, algunos son muy opuestos entre sí, pero de alguna manera intentan agruparse en una palabra para significar, tanto en lo artístico como en lo político, como en lo filosófico, porque después empezó a aparecer el idealismo, el existencialismo, etcétera, etcétera. Es decir, tanto en lo político como en lo filosófico, como en lo artístico, empezaron a aparecer movimientos que de alguna manera intentaban oponerse a esa mentalidad burguesa. Pero ninguno tuvo la contundencia del cine. El cine es hijo de todos estos movimientos anteriores, entendió el espíritu de estos movimientos anteriores, sobre todo del romanticismo alemán, pero lo sistematizó. Y acá está lo valioso del trabajo de Griffith. Lo sistematizó, lo ordenó y lo hizo jugar, y esto ya es tema de mañana, pero nos podemos adelantar hoy, lo hizo jugar dentro de los mismos parámetros del capitalismo liberal que se estaba, a lo que se estaba oponiendo. Es decir, todos los movimientos anteriores, románticos o neorrománticos, disputaban dialécticamente, ideológicamente o filosóficamente contra el capitalismo liberal, pero no le hacían ni cosquillas. ¿Por qué no le hacían ni cosquillas? Porque no disputaban poder, porque solamente se quejaban.
era derecho al pataleo. Y no disputaban poder, en parte, porque las reglas del poder, básicamente el capitalismo, para resumir, lo manejaba la burguesía, lo manejaba el sistema. Entonces el cine decidió, a partir de los grandes estudios de Hollywood, y esto es un modelo que muchas veces criticamos, pero que de alguna manera en chiquito replicaron todas las cinematografías del mundo en los años 30, 40, 50 y 60, entendió que había que construir poder a partir de una organización industrial al modo capitalista. Y el cine debía ser algo que se inserte en el capitalismo, que juegue dentro de con las mismas variables, con las mismas reglas, pero que diga otra cosa. ¿Sí? Que diga una cosa opuesta, pero que diga una cosa opuesta con poder. ¿Qué quiere decir con poder? Que al Hollywood clásico en los años 30, 40 no lo tocaba nadie. Hacía lo que quería, estrenaba la cantidad de películas que quería, producía la cantidad de películas que quería, y no era un reclamo de un loco alemán que no lo leía nadie hasta 200 años después, sino que era una película que veían 20, 30 o 40 millones de personas en la primera semana. ¿Sí? Entonces aquellos locos románticos, y lo digo con mucho amor y con mucho cariño, porque gracias a la sangre de los románticos existió el cine, aquellos locos románticos no solamente no lograban comunicar lo que querían expresar, no lograban llegar a los espectadores, contempladores o lectores que querían llegar, sino que se volvían locos. ¿Sí? Desde Edgar Allan Poe a Van Gogh tenemos casos de suicidios, casos de enfermedades tremendas, casos de uno que se cortó la oreja, el otro que no vendió un cuadro, el otro que escribía como loco y no podía publicar nada, al otro que lo censuraban, etc. Entonces el cine construyó una organización cerrada dentro de las reglas del sistema capitalista liberal para oponerse al sistema capitalista liberal. No trató de jugar por afuera, porque jugando por afuera no se llega al público. Jugando por afuera no se lee, nadie lee ese reclamo. Entonces esta fue la idea de la constitución de Hollywood primero, a partir de comienzo de los años 20, cuando Griffith ya había consolidado el lenguaje. Y esto es algo que se fue replicando, lo vamos a ver en la semana de septiembre cuando volvamos a ver, lo hizo el cine argentino en los años 30, copiando ese modelo. Lo hizo el cine francés a su modo, lo hizo el cine japonés a su modo, y después lo hicieron todas las cinematografías del mundo de acuerdo a sus parámetros, sus posibilidades y su llegada. Esto se va a quebrar después, a fines de los años 60, después vamos a ver por qué, en segundo año. Este modo de producción cerrado, pero digamos que durante los años 20, 30, 40, 50 y 60, este modo de producción fue la forma que tuvo el cine para consolidarse y llegar a donde las otras artes no podían llegar. Es decir, si bien el cine es algo costoso, a diferencia de producir cualquiera de las demás artes, si bien el cine es algo maquinal, es el primer arte maquinal, es el primer arte que depende de la máquina, el cine es inconcebible previo a la Revolución Industrial, ¿no? Que promueve la Revolución Francesa, justamente. El cine es el primer arte raro, el primer arte mecánico. Bueno, aceptó esa condición Griffith y después los grandes estudios de Hollywood y después todos los productores del mundo que quisieron hacer cine en serio, aceptaron esa condición de maquinal, de mercancía, de industria, de algo que se compra y se vende, de algo que se publicita, de a todas las reglas del mercado como si fuera un shampoo, vamos a decir, o como si fuera, no sé, un electrodoméstico, pero para decir otra cosa. ¿Sí? O, en tal caso, para decir lo que el director quiera decir, o lo que de común acuerdo el productor y el director quieran decir. Vamos a decirlo así, para no ser tan taxativo. ¿Sí? Pero esa fue la forma de que películas como Avatar, de James Cameron, o Titanic,
la hayan visto más de 2.000 millones de personas. 2.000 millones de personas. En fecha de estreno. Es decir, no 50 años después. Porque los románticos alemanes yo los leo hoy, pero los románticos alemanes querían decir lo que querían decir en el momento que lo escribían. Novalis, Shelley, Hoffmann, etc. Y yo los leo ahora 200 años después. ¿Quién los leía? ¿Quién leía a Novalis en 1810? Nadie. 4 o 5 alemanes nada más. En cambio el cine se estrena una película, y esta es la política de formulación cerrada, de construcción orgánica, del sistema de producción, se estrena una película, se hace una película que lleva un tiempo, claro que sí, 6 meses por lo menos, a veces un año, a veces más, pero cuando la película se estrena, tiene la posibilidad, no siempre sucede, de que la vean millones de personas en pocas semanas. Y a veces cientos de millones de personas. Es excepcionalmente miles de millones de personas. Y esa es la expresión del poder. Esa es la expresión de la disputa real que se puede dar, por lo menos en términos filosóficos, con el sistema. Lo otro es charlatanería de café, porque si yo hago una película y me creo que estoy combatiendo al sistema porque digo 2 o 3 cosas en contra y la película la ve mi mamá, mi tía y mi hermana, el sistema no solamente se hace una panzada conmigo, sino que ni siquiera me considera, porque no llego a ningún lado. Entonces, no solamente que el cine nace como hijo de lo romántico y del romanticismo, de esta idea de la subjetividad, de esta idea del yo, esta idea de la expresión, de priorizar lo sentimental por sobre la razón, de sentimentalizar lo espiritual por sobre lo material, sino que además lo corrige el modo de expresión, de comunicación de esas ideas de las cuales es hija. No sé si se entiende. ¿Alguna pregunta? Quiero ver si me queda claro lo que dijo, profe. Entonces está diciendo que el cine es una forma de combate en contra del sistema, pero por lo que dijo, o sea, por lo que entiendo, al fin y al cabo, un poco también termina alimentando el sistema, más allá, o sea, porque funciona dentro del sistema, y entonces, no sé, gente como el CEO de Disney y los accionistas, todo eso, podrán hacer muchas películas que diríamos anticapitalistas o antiliberal o lo que fuese, o alternativos o lo que sea, pero al fin y al cabo siguen recaudando miles de millones y el sistema se sigue perpetuando. O sea, quiero ver si entendí, porque eso es un poco lo que me queda. Está bien. El modelo de mercancía de las películas y de todos los productos audiovisuales, ya sea un largometraje, un cortometraje o una serie o lo que fuese, se me hace como que en realidad sigue perpetuando el modo de producción mercantilista, capitalista, liberal. Yo creo que sí, un poco lo que vos decís, pero también creo que lo que dices es que es la única forma de que mucha gente le llegue el mensaje. Porque si lo haces de otra forma, que no sea, como vos decís, alimentando el sistema, nadie va a escuchar lo que tenés para decir, no sé si me entiendes. Sí, es algo así. A ver, déjenme aclarar. Que alguien dice tiburón, una crítica al capitalismo. Bien. A ver, Emilio. Esto a lo que yo me refiero es cómo el cine decidió encarar esta corrección al romanticismo en los años 20, o mejor dicho, a partir de Griffith y consolidado como sistema en los años 20, y que duró hasta los 60. Hoy ya no es así. Hoy es más parecido a como vos decís que a como yo digo. Después lo vamos a ver el año que viene eso. ¿Sí? Pero de todas maneras, y tomando lo que dijo Agustín, la posibilidad está, porque tanto Avatar, no sé si la vieron, Titanic, son películas absolutamente críticas al sistema. Y son películas que se hacen con plata del sistema. El sistema las produce, de alguna manera. Ustedes me dirán, el sistema se llena de plata con esas películas también. Pero la disputa que planteaban los románticos y la disputa de pensamiento o de conciencia, o mejor dicho, y para resumir, la disputa filosófica se da en ese terreno. No importa quién se lleva la plata, porque un día podés ser vos el que se lleva la plata. Y eso no quiere decir
que vos seas una porquería porque tengas plata, porque no es una cuestión quién tiene plata y quién no tiene, sino cómo piensa la plata, qué se hace con la plata que se tiene. Es decir, yo no estoy en contra de cualquier millonario, porque si un millonario produce a Jane Cameron para que haga Avatar, yo no tengo nada contra ese tipo. Tengo contra el millonario que maltrata, negrea y explota a los obreros de su fábrica o de su empresa. Contra ese sí. Pero no es una cuestión de más plata o menos plata, porque si estamos en el sistema, lo que tenemos que hacer es plata. No podemos hacer otra cosa. Digo, no como fin, sino como medio. Es decir, lo que entendió Hollywood es que había que hacer películas que vendan, tener los canales para que esas películas se vendan, para poder seguir expresándose. Cualquier director de Hollywood en los años 30 sabía que el año que viene filmaba otra película. ¿Por qué? Porque estaba el canal armado para que esa actividad se desarrolle. Hoy cualquier director del mundo filma una película y no sabe si va a filmar otra. ¿Se entiende? Entonces, no es solamente quién gana, porque alguien va a ganar. Si es una actividad industrial, comercial, alguien va a ganar o va a perder. Sino cuál es el valor que se sostiene poniendo ese dinero en ese lugar y vendiendo muchas entradas. ¿Qué valor estamos sosteniendo? Como bien dijo Agustín, la posibilidad de que se expresen cientos, en realidad miles de directores durante el cine clásico, literalmente miles, o sea, ha habido 2, 3, 4.000 directores que se expresaron a lo largo del cine clásico, vamos a llamar clásico años 20, 30, 40 y 50, esos miles de directores se expresaron como quisieron, tuvieron la libertad de expresarse, cosa que sin esa organización no la hubieran tenido, hubieran sido todos como Lumière. ¿Sí? Ahora, dentro de cómo se expresaron o qué dijeron, bueno, hay matices, obviamente. No están todos unidos en contra de lo mismo, ni todos a favor de lo mismo. Porque si no, no seríamos personas, no seríamos artistas, no seríamos pensadores, no seríamos filósofos, qué sé yo. ¿Sí? Hay una diversidad. Pero no tenemos que medir la crítica al sistema liberal si genera plata o si no genera plata, porque si no caemos en el error que el sistema quiere que caigamos, que es que no nos preocupemos por la plata, porque ellos quieren tener la plata y que nosotros no nos preocupemos por la plata. Que nosotros hagamos películas que no vea nadie, que aparentemente son genialidades, que quizá dentro de 500 años se van a recuperar como valor, pero cuando ya no quieren decir nada. Vamos al ejemplo emblemático de la historia del arte contemporáneo. Van Gogh, tal vez uno de los mejores pintores de la historia de la pintura, o por lo menos uno de los mejores 10, vendió un solo cuadro en su vida. ¿Sí? Se murió joven, enfermo, con la oreja cortada. No sirvió para nada lo que él hizo en ese momento. Hoy sus cuadros valen millones de dólares. ¿Qué hizo el sistema? Anuló a Van Gogh, lo dejó pintar tonterías que no molestaban a nadie, y después se apoderó de Van Gogh. ¿Qué dijo el cine? No, nosotros contemporáneamente le vamos a sacar el usufructo a nuestro arte. Y nosotros contemporáneamente vamos a hacer que miles y que millones y que cientos de millones de personas vean el arte cinematográfico en el presente, porque el artista filma, pinta, escribe para el presente, para sus contemporáneos. Después puede servir esa obra para el futuro, pero nadie escribe pensando en el lector de dentro de 500 años. La gente escribe pensando en que lo va a leer el público de hoy, de mañana o de pasado. Entonces, esa inmediatez necesaria para el arte, como ocurrió en otras épocas, los griegos hacían las tragedias, las representaban a las 2 semanas y los mismos espectadores atenienses las veían. Y eso tenía un sentido, porque se hacía para ellos. Después trascendieron y 2500 años después seguimos leyendo las tragedias o viendo representaciones o adaptaciones de esas tragedias. Pero eso es una consecuencia azarosa. En el momento, uno quiere que su película comunique lo antes posible y a la mayor cantidad de gente algo que uno quiere comunicar. El cine creó un sistema, una organización, que permitió ese acceso. Ese es el valor. Y si vos querés criticar, y acá voy a ser un poco más extremo, si vos querés disputar contra un sistema,
tenés que disputar filosóficamente, no económicamente. Primero tenés que ganar la batalla filosófica, como hicieron ellos en el siglo XVII. Ellos impusieron las ideas primero, después tomaron el poder. No se toma el poder primero y se ponen las ideas después, porque no hay sustento para eso. Hoy el sistema liberal, capitalista, iluminista, racionalista, llámenlo como quieran, pónganle todos los istas que quieran, sigue en pie en el mundo porque la mayoría de las personas de una manera u otra confían en él. Porque no estamos lo suficientemente solidificados como filosofía para proponer una alternativa. Y muchas de las alternativas que nos creemos que proponemos no son tan alternativas, sino que son bastante cooptadas por el sistema. Tanto desde la derecha como de la izquierda. Tanto desde una cosa más progresista como menos progresista. Tanto desde un determinado cine como desde otro determinado cine. ¿Sí? Y el sistema está en combate permanente. El sistema se hizo cargo del cine. Hoy, el cine de Hollywood, y desde hace unos 40 años, es parte del sistema. Ya es muy excepcional el cine de Hollywood que se opone al sistema. Son muy poquitos. Ya el cine lo cooptó, eso. Como cooptó Internet, el cine, perdón, del sistema. Como cooptó Internet, Netflix y todas las plataformas que nosotros consumimos. Entonces, la disputa está en el terreno de las ideas, no está en el terreno del dinero. El dinero viene después, cuando imponés otra idea. Para imponer otra idea, tenés que tenés que lograr que la mayoría de las personas acepten esa otra idea. La batalla siempre es primero filosófica, ideológica, de conciencia, espiritual, antes que material. No sé si fui claro, Emilio. Sí, entendí su postura. Y bueno, tampoco quiero sacar mucho más tiempo de clase porque ya son 4:30, así que... Bueno, pero sigámosla cuando lo creas conveniente. No porque sean las 4:30 te detengas en tu opinión o en tu manera de ver. No, está bien, está bien. Por ahí difiere un poco, pero bueno, tampoco, no sé. Me parece que un poco si la batalla es meramente filosófica, el sistema que tan poderoso y omnipotente y omnipresente como en el que vivimos, en el que ahora absolutamente todo es una mercancía, sobre todo, bueno, estos últimos 20 años, todo está mercantilizado. Me parece que es casi imposible poder ganar filosóficamente para que después imponer nuestras ideas, o sea, para poder después cambiar el sistema. Casi imposible hacer eso, porque, a ver, está generada ya la resistencia, el mismo sistema la ha generado, y como usted bien dijo, las mismas ideologías alternativas han sido absolutamente cooptadas por el sistema y se han mercantilizado también a otras ideologías. Entonces me parece que... Claro, pero pará. Déjame que te diga algo. Ahí ya estoy, Daniel, bancame un segundo. Pero en el final del siglo XIX se creía lo mismo y apareció el cine. Es decir, nunca está perdida la batalla. De hecho, que nosotros estemos hablando de esto ya quiere decir que hay una semilla que todavía está viva, digamos. No tenemos que verlo todo tan negro. Lo que no podemos creer es que porque salgamos de la discusión material le vamos a ganar al sistema que maneja todo lo material. Tenemos que ganarle en el término de las ideas, sin sacar los pies del plato de lo material, porque vivimos en un mundo material. Pero si nosotros nos rendimos a ese mundo material y nos rendimos a las ideas que sustentan ese mundo material, indefectiblemente el mundo material nos tiene cooptado, por más que nosotros hagamos críticas casuales, o mejor dicho, causales. Por ejemplo, critiquemos, no sé, tal gobierno, o tal plan económico, o tal medida, o tal país, o tal época.
Si nosotros parcializamos el concepto, el sistema se hace una panzada porque el sistema quiere eso. El sistema quiere que critiquemos. Ojo, Ojo que el sistema no le molesta que critiquemos. Quiere que critiquemos porque así nos sentimos que estamos criticando. Pero nos guía qué tenemos que criticar y qué no. Nos guía la forma de agruparnos para esa crítica. Nos guía y nos divide en parcelas diferentes para que vos critiques una cosa, yo critique otra, ella critique otra, y así. Es decir, el sistema también genera sus propios anticuerpos para que lo invadan y sentirse cada vez más fuerte. Es decir, no es, y trabaja 24 horas por día, aparte. El tema es estar despierto, el tema es pensar y seguir pensando, porque a la larga es una disputa del pensamiento, no es una disputa económica. Esto no quiere decir que uno no se preocupe por lo económico, que a uno no le importe ganar más de sueldo o comer todos los días o no comer. Eso es una preocupación individual y justa. Cuando hablamos de estas cosas, al sistema no lo vamos a vencer consiguiendo un aumento de sueldo, porque muchas veces el sistema nos da un aumento de sueldo para que nosotros estemos más contentos con el sistema. ¿Sí? La batalla es siempre filosófica, o mejor dicho, primero que nada filosófica. Esto es lo que quería decir. Daniel, por favor, esperá un cachito, Emilio, que Daniel quería decir algo. Sí, yo lo que iba a decir es que hace un tiempo atrás vi un video de Damián Cifrón, quien para mí es uno de los mejores directores en Argentina, en el cual él hablaba acerca de, porque yo lo admiro desde que era pequeño, que vi los simuladores, Hermanos y Detectives, bueno, las pelis que hizo, y ni hablar de Relatos Salvajes, que es la última. Y en un canal de televisión él hablaba sobre los medios de comunicación en los cuales él empezó a trabajar. Él tenía dudas si trabajar o no, porque él detesta el capitalismo salvaje. Y estos medios de comunicación sirven a ese capitalismo. Entonces, y él hablaba de que cuando él empezó a hacer esos programas, empezó a descapitalizar a esos programas. O sea, empezó a dar su voz o lo que él tenía para dar a través del arte ahí en esos programas, y logró cambiar un poco, o cambiar algo por lo menos. Entonces, y la verdad que me parecía muy bueno porque, digamos, pienso un poco parecido a Damián Cifrón en algunas cosas. Bien. Ahí tenemos, con la opinión de Daniel, un poco un ejemplo de a lo que yo me refería. Yo, por supuesto, soy también fanático de Cifrón y de los simuladores. Los simuladores es una serie que yo vi cuando recién me recibí en la ENERC, creo que 2001, 2002, 2003, no me acuerdo. Y la verdad es que revolucionó la televisión, y la revolucionó en el presente de ese momento. Ahí está el cine, ¿no? Ahí está la idea del ahora, del aquí y ahora. Y si bien no cambió a la televisión argentina, generó una pequeña cuña. Claramente, para el que sabe, para el que no sabe, para el que está distraído, para el que está atento, Los Simuladores fue la mejor serie de la televisión argentina en toda la historia. Con 2 temporadas, 23, 24, 25 capítulos, y es cine. Y es cine, en todo sentido. Por elaboración, por puesta en escena, por actuación, por iluminación, por cuidado de montaje, por narración, fuera de campo, simetría, eje vertical, es cine. Entonces, ¿qué podía hacer Cifrón? Citando un poco lo que decía Daniel recién. Podría haberse quedado en su casa y decir, no, yo acá no me meto porque esto es el sistema. No, él se metió en el sistema porque si él no se metía en el sistema, esa serie no la hubieran visto millones de personas. Hoy se está repitiendo. La compraron en un montón de lugares del mundo. Hay una simuladora mexicana, hay otra chilena, hay otra española, ¿sí? Con diferentes actores. Entonces, la idea de meter la cuña es meter la cuña y pelear filosóficamente. Si uno hace cine, con el cine. Si uno hace filosofía, con la filosofía. Si uno hace ensayo, con el ensayo. Si uno hace literatura, con la literatura. Si uno pinta, con la pintura. No es una cuestión tampoco de fabricarse una cualidad que uno no tiene. Pero es eso. Si eso se organiza como una construcción orgánica, cerrada,
algún día, como se organizó alguna vez en Hollywood a principios de los 20, y después se replicó en otros países, va a tener una potencia mucho mayor, una llegada mucho mayor, y yo les puedo asegurar, ayer hablábamos del tema de la mujer, pero podemos hablar de un montón de temas, que grandes conquistas que se le hicieron al sistema durante el siglo XX fueron logradas a partir de la conciencia que generó el cine. ¿Por qué? Porque el cine tenía poder. ¿Qué quiere decir tener poder? Que influía, como influyen hoy los medios de comunicación y los canales de noticias, influía en la gente. Porque la gente en los años 40 iba al cine, no hacía otra cosa. Y había una organización que permitía el acceso de esas obras. Hoy no pasa, hoy esa organización está pervertida y defiende otros intereses. Y no solo en Hollywood, en muchos otros países que se suponen anti-Hollywood y que en realidad replican el mismo modelo del Hollywood contemporáneo, que es bastante perverso y que tiene mucho que ver con la televisión, básicamente, ¿no? Porque Netflix, más allá de que haya buenas series, es televisión. Conceptualmente es televisión. Nada más que uno puede ver la serie cuando quiere. Irse a dormir cuando se aburre o cuando está cansado. No tiene el mecanismo de la televisión de cuando yo era chico, que había que verlo en ese día, esa hora. Como cuando yo vi los simuladores. Pues yo vi los simuladores, creo que estaba los jueves, y había que sentarse los jueves a las 9 de la noche a ver los simuladores. No había otra forma de verlo. Después, bueno, después salió el DVD, después, bueno, ahora está de manera digital, se puede conseguir, se puede comprar, se puede bajar. Pero el sistema ha vuelto televisivo lo audiovisual, en el peor sentido. ¿Sí? Pero es mejor estar adentro que estar afuera, porque se pelea desde adentro. No bajando las banderas y renunciando a lo que uno piensa, sino de acuerdo a las condiciones de posibilidad del momento. En la Edad Media se peleaba de otra manera, en la época romana de otra manera y los griegos de otra manera. Ahora hay que pelear de manera industrial. Ahora hay que pelear con el mango. Ahora hay que pelear en los lugares de poder donde ese sistema se expresa, no por afuera. Porque no hay ninguna afuera. No hay margen de eso. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Quién me había preguntado ayer? Después lo retomamos en algún momento. No quiero extenderme por la hora, pero no quiero tampoco que quede el tema cerrado como que yo tengo la última palabra. Pero quiero avanzar porque todavía no empezamos con los contenidos de hoy y me queda una pregunta que me hicieron ayer en el chat. Pablo creo que había sido. Escucho. ¿Está Pablo? Sí. Sí, lo que quería saber era un poco el origen del eje vertical. Después leí un poco el texto y me quedó más claro el texto que subió. Bien. El eje vertical viene de la mitología, de la poesía épica de Homero, previo a las tragedias griegas, 700, 800 años antes de Cristo. La tragedia griega básicamente, porque ahí está el concepto de tragedia ya nombrado, y después se replica en toda la pintura, escultura, teatro, y de alguna manera literatura de toda la historia. Que es la comunicación con el arriba y el abajo. El arriba como lo otro, como lo sagrado, pero no lo sagrado en términos religiosos. Lo religioso es lo que administra lo sagrado. Lo sagrado como lo otro, como lo incognoscible, como lo misterioso, como lo oculto, como lo que no podemos entender, lo que no podemos racionalizar. Eso es lo sagrado. El deseo, la voluntad, la manía, ¿sí? El inconsciente, eso es lo sagrado. El reconocimiento de que eso viene de arriba de alguna manera, o que iconográficamente siempre vino de arriba y que nosotros estamos abajo, la filosofía platónica, ¿no? Que hay un mundo inteligible de las ideas que está arriba y que nosotros abajo somos como réplica, como copias falsas de ese mundo ideal. Esta idea se expresa, si queremos, si la dibujamos en un papelito, de manera vertical. Es decir, el mundo de las ideas está arriba y nosotros estamos abajo. Entre todas estas manifestaciones, el mito, no solo griego,
la poesía homérica, la poesía épica, la tragedia griega, la filosofía platónica, el judeocristianismo, la pintura, las catedrales medievales, el arte barroco, etc., siempre manifestaron esta cuestión del arriba y el abajo, de lo sagrado y lo profano, ¿sí? Lo sagrado como algo incognoscible, que puede ser Dios, pero puede ser mala suerte, qué sé yo, azar, puede ser algo misterioso. ¿Por qué me encontré con esta persona en este lugar, en este momento? Estas cosas misteriosas que nos pasan, que escapan a la razón. ¿Sí? Y lo profano es lo que vivimos todos los días. Tengo sed, me sirvo agua y me tomo un vaso de agua. ¿Sí? Me levanto a la mañana, me acuesto a la noche, veo películas. ¿Sí? Esa relación entre lo sagrado y lo profano se expresó siempre de manera vertical. Y el cine lo toma literalmente. Y lo expresa de la manera cinematográfica que tiene a mano, que es visual. No nos olvidemos que el cine es un arte que junta todas las demás artes, sin quererlo. El cine es fotografía, en movimiento. El cine es teatro, en términos de actuación y representación. El cine es arte visual. El cine es arte narrativo, como la literatura. El cine tiene un ritmo, como la música. Después va a tener sonido, y música. Es decir, que al inscribirse en una síntesis industrial, maquinal, como decíamos antes, de todas las artes anteriores, toma de las artes anteriores un montón de elementos compositivos, rítmicos, musicales, arquitectónicos, coreográficos, y también algunos elementos simbólicos, como es el caso del eje vertical. El eje vertical sirve para eso. Sirve para comunicar el arriba y el abajo. Sirve para comunicar, para recordarnos nuestro estado de limitación. Porque esta idea de lo sagrado y lo profano nos recuerda que lo profano es limitado, que hay algo más, que no somos puramente humanos, sino que hay algo más, algo que no podemos explicar, que nos excede. Algunos lo llamamos Dios, otros lo llaman casualidad, otros lo llaman azar, otros lo llaman misterio, otros lo llaman inconsciente, voluntad, deseo, suerte, no sé. Pero hay algo más. No podemos, estamos limitados. Y esta es una idea que viene de la tragedia, y la tragedia se explicaba mediante la verticalidad. Tan limitados estamos que nos morimos. Es decir, la primera limitación obvia que cualquier ser humano después de los 5, 6, 7, 8 años de vida sabe, que se muere. Y a veces sabe hasta por qué se muere antes de morirse. ¿Sí? Entonces, tenemos un límite, tenemos varios límites. La expresión de ese límite es una de las formas más sólidas que el cine manifestó como oposición filosófica al sistema capitalista liberal. Ahí estamos, para atar lo que decíamos con Emilio y con Daniel recién. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista liberal nos quiere esconder ese límite, porque quiere que consumamos, quiere que materialicemos todo. Si podría anular la muerte, la anularía. Si nos podría hacer creer a todos que no nos vamos a morir, lo haría. Pero la tragedia nos recuerda que nos morimos, que somos finitos, no infinitos, que tenemos límites en nuestras posibilidades, que no hacemos lo que queremos, sino lo que podemos, y a veces ni siquiera eso. Toda esa expresión de límites se expresa con la tragedia. La tragedia se expresa mediante el eje vertical, y el eje vertical es uno de los elementos constitutivos de la invención de Griffith como herramienta para oponerse al sistema liberal que quiere hacernos creer que no tenemos límites, porque quiere que no tengamos límites. El sistema liberal es un sistema progresista, iluminista, racionalista, que cree en el progreso indefinido, que cree que siempre vamos a estar mejor, que siempre vamos a inventar algo mejor, que siempre vamos a ser más felices, que siempre vamos a tener más confort. Y basta revisar la vida de cada uno para darnos cuenta que no es así. Que la vida
Estamos felices, estamos tristes, tenemos suerte, tenemos mala suerte, nos va bien, nos va mal, aprendemos, nos atascamos. La vida es esto. Esto nos recuerda la tragedia. ¿Sí? El sistema nos quiere hacer creer que la vida es esto, indefinidamente. Vivimos en un progreso indefinido. ¿Dónde lo expresa el sistema? En la técnica, en la tecnología. Cada vez tenemos un teléfono mejor. Yo siempre cuento una anécdota, que ustedes se van a reír porque son jóvenes. Cuando yo compré mi primera computadora tenía 8 mega el disco externo, el disco rígido de capacidad. 8 megas. ¿Sí? En esos 8 megas, en ese momento, la tuve años la computadora y no se me llenó nunca. Hoy tengo 1 tera y se me llenó 2 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema me da más, pero me quita más de lo que me da sin decírmelo. Porque yo con aquellos 8 megas hacía todo lo que necesitaba en ese momento, jugaba en la computadora, cargaba cosas en la computadora, escribía en la computadora, trabajaba en la computadora y nunca llegué a agotar esos 8 megas. Un día esa computadora se vino vieja y compré otra. Hoy tengo 1 tera y ya la tuve que vaciar 2 veces. ¿Sí? Entonces, esto es una tontería lo Hoy que todo estoy es diciendo. descartable. ¿Cómo? Hoy todo es descartable, digo. Claro, Cada vez bueno, es es más un poco lo que descartable. pasa con los teléfonos, es decir, te dan un teléfono que tiene mucha más capacidad, ¿no? Celular tiene mucha más capacidad. Pero los programas y las actualizaciones que van en ese teléfono son cada vez más grandes. Entonces, ese teléfono es en realidad, en el fondo, filosóficamente hablando, es cada vez más chico, no es cada vez más grande. Amén de que también el sistema crea cosas cada vez más endebles, porque necesita que consumamos. Entonces necesita que se rompa más rápido. La heladera de mi madre duró 40 años. Hoy ninguna heladera dura 40 años. La heladera que tenía mi vieja antes de casarse y que tuve yo toda mi infancia hasta que yo me casé 20 y pico de años después de nacer, esa heladera duró 40 años. Hoy ninguna heladera dura 40 años. Fíjense los autos. ¿Sí? Fíjense cualquier electrodoméstico, fíjense cualquier elemento de tecnología, una computadora, una tablet. Cualquier computadora hay que actualizarla, o tirarla y comprar otra. Ese es el mensaje del sistema, el mensaje tácito, el mensaje oculto. ¿Sí? Que supuestamente vamos hacia un progreso indefinido, pero es un progreso indefinido bastante tramposo, porque en realidad lo que quiere es, mediante lo técnico, científico, tecnológico, construir cosas cada vez más sofisticadas que duren menos y que sirvan menos también, aunque parece que sirven más. Entonces nosotros andamos con un teléfono de 50, 60 o 100 mil pesos en el bolsillo, como que nos llevamos el mundo por delante, pero que dentro de 6 meses, aún en términos del sistema, no vale ni la mitad de ese teléfono. ¿Por qué? Porque ya tiene una utilidad que es la mitad de la que tenía 6 meses antes. Recuerden y pregúntenle a sus padres, abuelos o tíos, cuánto, si recuerdan, cuánto tenía una computadora, el disco rígido de una computadora en el año 96, 97. Una computadora de última generación. Y se van a reír. Y se van a acordar de lo que yo les cuento. Hoy tengo 1 tera y no me alcanza. No solamente que tengo 1 tera y no me alcanza, tengo 6 discos externos de 2 teras cada uno y no me alcanza. Está bien, yo tengo película, ¿no? Película en alta calidad, pero no me alcanza. A otro tendrá juegos, programas, qué sé yo, bases de datos o no sé, u otro tipo de cosas y no le alcanzará por otro motivo, cada uno con lo suyo, ¿no? Pero no alcanza. ¿Sí? ¿Está claro esto, Pablo? Mañana, de todas maneras, vamos a hablar del texto. Esta mañana lo estuve leyendo y está bastante desprolijo. Les pido disculpas, lo escribí muy a las apuradas la semana pasada. Pero bueno, como es para leer y discutir y todo, algunas cosas las voy a aclarar. Pero mañana vamos a hablar del texto y vamos a repasar todo el texto, inclusive los temas que ya hemos dado y este en particular.
pero decime si querés comentarme algo, si te alcanza lo que acabo de decir. Sí, quedó claro. Tal vez podríamos mirar algunos ejemplos de eje vertical en la película que nos dio para ver. Bien. Bueno, vamos al tema de hoy. Lo enuncio, hacemos un recreo y después lo seguimos. Profe, Sí, Dani, yo, decime. yo quería hacer un breve comentario respecto a lo que usted decía. No sé si está tanto ligado con el tema del eje vertical, pero con respecto a lo que usted habla del progreso económico que nos promete el liberalismo, yo lo comparo, lo asemejo con el tema de los países nórdicos, que todo el mundo admira a los países nórdicos porque aplicaron liberalismo económico y el estado de bienestar y demás, y como que la gente económicamente no tiene problemas y creen que con eso están bien, pero tienen problemas socialmente porque son sociedades muy individualistas, porque crea el individualismo esto, y es como que socialmente tienen un montón de problemas. Y creo que el arte, porque me gusta también mucho el arte de esos países, las pinturas de Edvard Munch, bueno, y las películas de Ingmar Bergman, y creo que el arte en esos países cuestiona a la sociedad o a esta manera de progreso económico de la sociedad. Bien, sí. El estado de bienestar es algo que es mejor que el estado de no bienestar para las personas. Yo no lo voy a discutir eso, pero es también un sistema, una forma que se adecúa y le hace el juego al sistema capitalista liberal, porque genera individualismo y porque sigue consumiendo y porque no sigue poniendo en disputa lo filosófico central. Es decir, no introduce el concepto de lo sagrado. ¿Sí? Es decir, se conforma con que acá comen todos, acá nadie se muere de hambre, acá todos tienen trabajo y el que no tiene trabajo el Estado lo sostiene, y ya. Eso es importante. Yo políticamente estoy de acuerdo con eso. Prefiero eso a la política de Macri en la Argentina, claramente. Pero ese no es el fondo del problema. Esa es la parte superficial del problema. En eso estoy de acuerdo. Y me parece que el individualismo, el encierro, la frialdad de esos, más allá de la geografía que les ha tocado, el lugar donde les ha tocado vivir, que no se puede ser otra cosa que frío, porque viven en invierno permanente, de alguna manera es otra expresión diferente del sistema capitalista liberal burgués que se instauró en la Revolución Francesa. Y todos los países, aún la Unión Soviética en épocas comunistas, aún China, aún Japón, aún Francia, Italia, todos los países tienen un condimento, es como que estamos de alguna manera colonizados mediante esa mentalidad y todos tenemos esa mentalidad. Sería bueno preguntarse eso cada día, digamos, y ver cómo uno se puede desempolvar de esa cuestión. Más allá de la idea política que tenga, más allá del que vote en la elección, o más allá de preferencias mundiales, porque también la realidad es la realidad, digamos, y uno tiene que elegir, aunque sea por lo menos malo, digamos, ¿no? De lo que hay es lo que hay. Pero podemos pensar un poco más allá, ¿sí? Y con esto cierro, ahora sí definitivamente el tema, para pasar a la película de Buster Keaton y a la cuestión de la comedia, con algo que me quedó pendiente del comentario de Emilio. Tal es así que nosotros tenemos que trabajar en el sistema, que yo no estoy en desacuerdo con las cosas que propone el sistema como herramientas, mientras que sepamos que son herramientas. Yo uso una computadora, compro discos externos, bajo películas, tengo un teléfono celular, tenía una tablet que ahora se me rompió, tengo un auto y tengo todas las cosas que el sistema provee. No es que hay que irse a vivir al campo, en un bosque, y hacerse una cabaña con troncos. No es eso, porque el sistema también se hace una panzada con eso. ¿Sí? No es que no hay que usar agua corriente ni luz eléctrica. Lo que hay que hacer es entender que esos son elementos, medios, instrumentos, herramientas para pensar como el sistema o para pensar en contra. Lo mismo el cine. Lo mismo la forma de producción.
del cine. Lo mismo cada elemento que nosotros podamos asociar a los avances técnicos, científicos o tecnológicos. Yo no estoy en contra de la vacuna, no estoy en contra de los avances médicos, no estoy en contra, para nada, al contrario. Ahora son medios que entiendo cuál es la motivación de invención del sistema. El sistema los inventa con una motivación de construcción de poder y de dominación, no las inventa para hacernos más fácil la vida. Nadie puede ser tan inocente de creer que el celular se inventó para que nosotros nos podamos comunicar en pandemia. El celular se inventó por un fin económico, por un fin de dominación, porque todos saben dónde estamos con el celular. Es un fin de dominación, de control, de limitación a la libertad del celular. Ahora, yo no voy a dejar de tener celular, porque si no me incomunico con quienes puedo pensar ciertas estrategias o ciertas ideas oponiéndome al sistema desde el punto de vista filosófico. ¿Sí? Bien. Hago una pequeña introducción y nos metemos en la película después del recreo. Griffith inventó todos los géneros. ¿Sí? Cuando hablábamos de primera y de segunda historia, Griffith se dio cuenta que la primera historia tenía que ser transparente, y la mejor forma de transparentar es estructurar determinados modos genéricos. Hoy cualquiera de ustedes sabe a qué me refiero si digo policial, si digo comedia, si digo western, si digo melodrama. Bueno, esos son troqueles, compartimentos cerrados, fácilmente definibles, que Griffith inventó a lo largo de sus 400 y pico de cortos y que desarrolló en sus largos durante la década del 10 y del 20. Dentro de esos géneros, o mejor dicho, con los géneros, logró diferenciar claramente la primera de la segunda historia. Porque uno entra al código del género y sabe, esto es una comedia. Apenas ves 5 minutos, 10 minutos. Más allá de que lo sepa por cuestiones publicitarias. Supongamos que no, que entra al cine, no sabe lo que va a ver, se sienta y a los 10 minutos se adecua a una comedia. Entonces sigue la primera historia más fácil. Y si la primera historia es más fácil, para el director es más fácil llevarnos a la segunda. Dentro de los géneros que inventó Griffith fue la comedia, que inmediatamente en Estados Unidos, a finales de los años 10, y sobre todo durante los años 20 y 30, ya en los 30 con el sonido, se desarrolló de una manera esplendorosa. Harry Landon, Carol Lloyd, Chaplin, y sobre todo el director que nos vamos a ocupar hoy, que es Buster Keaton. Es decir, cada uno de estos géneros que Griffith inventó en estado de ENIDE, en estado de semilla, en estado de estructura básica, después fueron desarrollados por otros grandes directores que vinieron después. Hoy nos vamos a ocupar del de la comedia, en la segunda mitad, a partir de esta película que me imagino todos vieron, y se deben haber divertido, espero, El maquinista de la General de Buster Keaton. Hacemos 5, 6 minutos, 7 minutos de recreo, y nos volvemos a encontrar por acá, y hablamos de Buster Keaton y de la comedia muda. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Ahí leía en el chat que uno de ustedes decía esto de la generación de empleo del cine, que por supuesto es importante, que tiene un elemento distintivo que hoy padecemos en la Argentina, que padecen muchos países del mundo, esta organización cerrada de estudios productores genera no solamente mucho trabajo, sino mucho trabajo a largo plazo. Para ir al ejemplo de la Argentina, pero lo podemos, por supuesto, mucho más en Hollywood clásico, y ha pasado también en muchos países, los técnicos, continuistas, camarógrafos, ayudantes de cámara, iluminadores, escenógrafos, coreógrafos, sonidistas, etc.,
en un sistema cerrado de producción permanente tienen trabajo estable. Tienen trabajo estable, tienen trabajo bien pago, tienen trabajo permanente, hacen lo que les gusta, se perfeccionan en eso, y esto hoy, por ejemplo, en la Argentina no está pasando. Hay muchos técnicos que desde hace un tiempo a esta parte no tienen trabajo regular, entonces tienen que trabajar de otra cosa. A veces les ofrecen una película y no les conviene tomar ese rol técnico en una película porque les implica abandonar su trabajo cotidiano y perderlo, entonces desestabilizarse económicamente, y aparte pierden la mano. No es lo mismo aquel que está 9 horas por día siendo asistente de cámara durante 10 años que aquel que lo hace ocasionalmente, ¿sí? Entonces el tema de la mano de obra técnica dentro del cine, en una estructura cerrada de estudios productores, es muy importante también. Aparte de la cantidad de películas que se filman, de la cantidad de directores que tienen oportunidad de filmar, aparte de el poder y toda la cuestión filosófica a la que nos referíamos. ¿Sí? Bueno, estos géneros que inventa Griffith durante la década del 10, que a mí me gusta llamarlos estados de transparencia, porque son justamente esas zonas estructuradas de fácil reconocimiento para el espectador por su estructura, por su forma, por su look. Y que fueron tan sólidos que hoy perduran, más allá de que se hayan mixturado, se hayan mezclado, se hayan desarrollado. Todos estos géneros que nombré y algunos más siguen estando hoy como formatos transparentes o como estados de transparencia para seguir haciendo cine. Inclusive siempre recomiendo que cuando hagan cine traten de ajustarse a alguno de estos estados de transparencia. Es mucho más fácil. El género, y esto lo puse yo en el texto, citando a un autor inglés, Robin Wood, que escribe muy bien sobre cine, el género nos da una comodidad narrativa. Sabemos que vamos a ser más fácilmente entendidos y apenas instauramos el género, ubicamos y acomodamos en su butaca al espectador, mucho más fácil que si no definimos el género. Y estamos media hora haciendo que el espectador se termine de dar cuenta qué cuernos es lo que está viendo, ¿no? Cuando trabajamos en términos del policial, por ejemplo, vemos una calle oscura, una persona con sobre todo, una persona que saca un arma del bolsillo, una cosa, una sombra que pasa, ya el espectador se instala en un mundo, en un universo determinado, que le permite empezar a mirar otras cosas, y no estar media hora o 40 minutos tratando de entender de qué va la cosa. No en términos de argumento, sino en términos de diégesis, ¿sí? De contexto, de composición de lugar y de forma. Uno de estos estados de transparencia es precisamente la comedia muda, porque estamos en términos del cine mudo, y esto se desarrolló durante fines de los años 10 y principios de los 20, con varios directores, varios comediantes, algunos que venían del teatro, otros que eran mimos, y se generó básicamente dos tipos de comedia que subsisten hasta hoy, que es la comedia de payasos y la comedia de trama. La comedia de payasos es la comedia de el personaje que hace como una especie de unipersonal que es más o menos siempre el mismo a lo largo de las películas, con los Tres Chiflados, con los hermanos Marx, bueno, Chaplin, Buster Keaton, Jerry Lewis más adelante, y otros. Y la comedia de trama, que es aquel género que conocemos, en donde la situación plantea la cuestión de comedia más allá de los personajes que no son algo repetido respecto a otras películas anteriores. Ambos subtipos de género se desarrollaron durante ese periodo, y hoy nos vamos a focalizar en lo que llamamos la comedia de payasos o la comedia de personaje autosuficiente. Que curiosamente, y dada la situación de aquel momento, sobre todo de producción antes de la creación de los grandes estudios, o cuando recién estaban comenzando,
estos actores, eran guionistas, eran productores, eran montajistas, eran los que vendían la película, eran los que hacían todo. Tal el caso de Buster Keaton. De hacer una diferencia, porque una de las películas que les voy a poner en la lista que les voy a dar el viernes para que vean para la semana de septiembre, es El pibe de Chaplin. Y hace una diferencia entre estos dos subtipos de subtipos, que son los... dentro de la comedia de payasos hay dos tipos de comedia. Una es la de Chaplin, que es la comedia sentimental, supongo que la habrán visto, y si no la verán en El pibe y en cualquiera de las obras de él, La quimera del oro, El gran dictador, etcétera, Candilejas. Y otra es la comedia pura de Keaton. La diferencia fundamental, por lo menos en su estado de transparencia, en la trama y en la sucesión de los personajes, es que el personaje de Chaplin es un personaje que nos hace reír y nos hace llorar, y nos hace reír y nos hace llorar, y nos hace reír y nos hace llorar. Y el personaje de Keaton es un personaje que nos hace reír permanentemente. Por eso uno es una comedia sentimental y el otro es una comedia pura. Hoy en día se siguen manifestando cualquiera de los dos formatos. La condición fundamental de la comedia, tal cual fue inventada por Griffith y desarrollada y profundizada por todos estos autores, les nombré a Harry Landon, que era un grandísimo actor de aquel momento, también, y que ha hecho muchas películas que se los recomiendo. Y haciendo hincapié en la película que vieron hoy, y de paso definimos un poco el arte de Keaton, de Buster Keaton, es un personaje que no se inmuta por lo que le pasa, que no se ríe, sino que sufre más bien lo que le pasa, y que nosotros nos reímos, producto de esta cualidad únicamente humana que es la risa, como la razón, nos reímos a partir de los problemas que él tiene. Pero él no se ríe de sus problemas. Él permanece inmutable. La cara de Buster Keaton, que es un esfuerzo actoral extraordinario, porque aparte Buster Keaton era un grandísimo actor, y acá la comedia misma lo demanda, pero habrán visto la evolución del lenguaje desde los cortos de Griffith de 1908 a esta película del 27, que pasaron 20 años y no en vano. Acá hay primeros planos, hay más trabajo actoral, hay mucha diferencia de plano, hay movimientos de cámara, hay efectos de explosiones, hay juegos y malabares típicos de la comedia, esto que el tipo va en el tren y se baja para correr un palo que está en la vía y después se sube de vuelta al tren, se sienta en el riel este que une las ruedas y empieza a subir y a bajar porque el tren empieza a funcionar, este tipo de cosas con las que juega la comedia. Y básicamente, ya metiéndonos en el cine de Keaton, no solamente el personaje, como en la mayoría de las comedias de ese tiempo, es un personaje que nos inmuta y que sufre mientras nosotros nos reímos de su sufrimiento, sino que Keaton tiene una particularidad especial en todas sus películas, y lo pueden ver, Nuestra Hospitalidad, Sherlock Jr., que creo que es la mejor, se la puse en la lista que les voy a dar para ver en agosto, El boxeador, El cameraman, El cara pálida. Bueno, todas las películas de Keaton, es que Keaton tiene un objetivo, que es conquistar a la mujer. Siempre. Y que determinados avatares de la trama, en general terribles, que lo llevan, fíjense, si ustedes piensan la película que vimos hoy y la trasladamos a otro estado de transparencia, es decir, a otro género, la película tiene momentos muy trágicos. Cuando a él le niegan la posibilidad de alistarse, cuando la mujer lo rechaza porque no se alistó, cuando él no entiende por qué no lo alistaron, cuando la raptan a la mujer,
cuando está abajo de la mesa en esa escena famosa en la que los enemigos están diseñando el plan y la tienen raptada a ella. Es decir, hay toda una serie de elementos, o aparece el oso, las persecuciones, que si los trasladamos de estado de transparencia a un estado de transparencia más trágico, a un estado de transparencia más dramático, bélico, podría ser una película totalmente distinta y no nos estaríamos riendo. ¿Sí? Entonces, una vez más, y para ser coherente con lo que vengo diciendo desde el lunes, la forma, en este caso el género, es lo que determina nuestra respuesta. Nosotros nos reímos sin drama en medio de una guerra, en medio de una mujer que es raptada, en medio de un tipo que lo dejan solo en el medio de la guerra y que tiene que hacer pasar por el bando enemigo, y después lo terminan condecorando, y todo lo que vemos en la trama del Maquinista de la General está dado por la forma, por la puesta en escena. No es lo mismo un primer plano de Buster Keaton dudando acerca de qué es lo que está pasando, que un plano general. No es lo mismo un movimiento de cámara, no es lo mismo que el tren vaya a mucha velocidad, no es lo mismo que tenga esos inconvenientes o que tenga otros, no es lo mismo esa película con ese montaje o con otro. Esta es una aclaración que me olvidé de hacer ayer. La música, no sé si vieron versiones con música, pero la música no existía en la época del cine mudo. Quiero hacer esta aclaración para que nadie piense algo que no es. Todas las películas del cine mudo que vemos hoy con música son música que se le incorporó a la edición digital de YouTube, ¿sí? O a la edición de DVD, cuando había DVD. Todas estas películas no tenían música, se veían absolutamente mudas. En algunos casos excepcionales, se confeccionaba una partitura para que en vivo, mientras se desarrollaba la proyección, alguien tocaba el piano o el violín, o las dos cosas, y musicalizaba en vivo la proyección. Pero no en todos los casos, no en todas las proyecciones de la misma película tenían la posibilidad de esa musicalización en vivo. Con lo cual, si vieron todos los cortos que vieron hasta ahora, y alguno más que van a ver, del periodo mudo, sáquenle mentalmente la música que escucharon, porque por ahí colabora, por ahí no, pero no es real. Es decir, la película se sostenía con las imágenes, con la puesta en escena, con el guión y con los intertítulos explicativos de lo que la trama va sucediendo, ¿no? Hago esta aclaración por las dudas, porque por ahí alguno lo agarró desprevenido esta cuestión. Buster Keaton es un director que siempre pone su objetivo por delante de sus problemas. Siempre va para adelante. Por eso a mí me gusta tanto y por eso me parece que ha sido tan significativo en el desarrollo del lenguaje y en el desarrollo de la comedia a lo largo de las décadas. Tiene un objetivo de máxima, que es la conquista de la chica, y tiene objetivos de mínima, que son inconvenientes que le va proponiendo la trama. En todas sus películas se repite esta estructura. Y él no se inmuta, pero no se bajonea, no se rinde, nunca se rinde. Y siempre termina logrando su objetivo. A veces de manera disparatada, porque lo consigue por situaciones casi laterales, casuales, o por los motivos que no fueron los que él peleó, por deficiencias del enemigo, pero siempre termina, es decir, en ningún momento abandona la lucha. ¿Sí? Y por supuesto que en cada una de las tramas, en este está el tema de la guerra civil, hay una toma de partido. ¿Sí? Acá me voy a detener un minuto. El cine norteamericano, no solo en las películas de Griffith, sino en las de Buster Keaton y en las de muchos otros directores, parte de una idea sureña. Vieron que él está del lado del sur, de los Dixie.
Para lo cual podemos decir que el cine norteamericano, sobre todo en su etapa clásica, no es yankee, sino Dixie. Los que peleaban en la guerra civil de 1861 a 1865 eran los Dixies del sur versus a los yanquis del norte. Ganaron los yanquis, por eso hoy, y desde hace un siglo, se les llama yanquis casi despreciativamente a los norteamericanos, o a los estadounidenses, mejor dicho. Pero el cine siempre fue visto desde el sur. No visto desde el sur solamente por la localización geográfica de donde nacieron los directores, sino por una comodidad narrativa que tiene que ver que el sur, ese sur campesino, fue la primera oposición que hubo en Estados Unidos al sistema capitalista liberal yanqui que ganó la guerra y después desarrolló el sistema industrial en el que viven los norteamericanos hoy. Entonces es una manera sutil de tomar un partido, no necesariamente a favor del sur, que tenía también sus problemas, entre otras los esclavos, sino como forma lateral, simbólica, filosófica, de oponerse, inscribiéndose en una mirada que fue la primera oposición grande que tuvo el sistema norteamericano al capitalismo liberal. ¿Sí? Y esto lo van a ver en todas las películas de Keaton donde va a aparecer el tema sureño, lo van a ver en Griffith, lo van a ver en John Ford, otro director clásico, lo van a ver en Raoul Walsh, lo van a ver en Howard Hawks y en tantos otros directores que utilizaron esa interna diferencial para oponerse a eso. También no sería muy arriesgado decir que Griffith haya inventado el cine siendo sureño, y Griffith era más activamente sureño porque el padre y el abuelo de Griffith combatieron en la guerra civil. Griffith es de una generación anterior a Buster Keaton. Griffith nació en 1875, que tanto el padre como el abuelo combatieron en la guerra civil por el lado del sur. No es descabellado pensar que Griffith haya inventado el cine y que haya inventado todos estos elementos que postularon la posibilidad de oponerse al sistema capitalista liberal, hayan estado muy influenciados por su mentalidad sureña o por su educación sureña. ¿Sí? Pero esto es el caso de Griffith. Volviendo a Buster Keaton es de otra generación, hace comedia y construye un lenguaje lateral desde lo Dixie, desde lo sureño. ¿Sí? Después está la idea de la traición y la idea de la lealtad, es decir, es un director que no solamente no renuncia a sus objetivos, ni se bajonea, ni abandona la lucha, sino que siempre está del lado que sus principios le dicen que tiene que estar, aunque sea de manera lateral como en este caso, porque no lo dejan alistarse, pero él encara la lucha igualmente, pelea contra los que tiene que pelear, vuela el puente como tiene que volarlo, y prácticamente de casualidad, en esa huida y en esa lucha y en ese lío en el que se metió, casi de casualidad encuentra en la misma casa donde él se refugió en la tormenta, escapándose de los enemigos, encuentra a la mujer de la que estaba enamorado. Entonces ahí se le juntan los dos objetivos: huir, pelear, defender su causa, y el objetivo principal, que es la mujer. ¿Sí? Entonces, ahí junto con la mujer, encara el final de la lucha. ¿No? Esa escena que la mete en una bolsa como de papas, que estaba llena de zapatos, la esconde, después la libera, y junto con ella, y ella ya como partícipe, recuerden lo que hablábamos del lugar de la mujer no solamente se va a casar o no se va a casar con Buster Keaton, sino que actúa activamente en las trampas que se le hacen al enemigo en la vía del tren, sino como colaboradora de él o manejando la locomotora en algún caso. Esta idea de manejar la locomotora es muy simbólica, porque es quien maneja la casa, ¿no? La locomotora es el hogar de la pareja, del futuro matrimonio, vamos a decir. Y después es quien decide, equivocadamente al principio, acertadamente al final, si lo acepta él o no. ¿Sí? Es ella quien no lo acepta o quien lo rechaza porque cree que él no se alistó por cobarde.
Pero él no es que no se alistó por cobarde, sino que sabemos que no se alistó porque lo prefieren como maquinista y no como soldado. Pero como él no lo sabe y no lo puede explicar, la mujer cree que es un cobarde, entonces ella decide, no es que el padre decide por ella, sino que ella decide abandonarlo. Entonces ahí tenemos una decisión femenina clara del lugar de la mujer. Que, por supuesto, ustedes me dirán, ¿podría tener más protagonismo? Sí, podría tener más protagonismo, pero la película trabaja en una diégesis de 1861, y la mujer era eso. Lo único que puede hacer Buster Keaton es corregir, variar, calibrar determinadas herramientas que la mujer puede manejar o no dentro de ese rango, ¿no? Porque también la idea del cine, y en este caso de Buster Keaton en particular, de poner a la mujer como sujeto histórico actuante, es ponerla como sujeto histórico actuante y a la vez criticar el lugar real que le toca en la sociedad del siglo XIX. En este caso del siglo XIX, en otros casos del siglo XX. Acá es 1861. ¿Sí? Entonces, mal estaría que la mujer sea una feminista del 2020, porque sería absolutamente inverosímil. Entonces la mujer es una mujer en parte pasiva, en un mundo masculino, machista, en donde las grandes decisiones las toman los hombres, pero aún así tiene un margen que le da la película para que esa mujer decida, para que esa mujer elija esto o aquello, para que esa mujer acepte o no acepte, y le da cierto margen de libertad. Inclusive la raptan a ella. Esto, que por supuesto favorece a la trama y al guión, es algo interesante porque la hacen pasar por un lugar por donde normalmente pasan los hombres. O en ese contexto histórico pasan los hombres. No sé si está claro. ¿Sí? Preguntas, comentarios sobre Buster Keaton, sobre la película, sobre el texto si lo leyeron, sobre la primera mitad de la clase. Quiero abrir el juego, porque si no se me van a hacer las 6 y voy a estar hablando yo. Sí, Agustín, dale. Vi una versión subtitulada, porque bueno, soy malísimo en inglés. Sí, está bien. Y decían en los comentarios que habían cortado una parte, en esa versión que vi por lo menos, en donde ella mete como una leña defectuosa y él la ahorca. Y en esa versión no estaba, digamos, esa parte. Sí, sí, está. En la versión que vi yo está. Bueno, por ahí yo no vi la misma que ustedes porque yo la tengo en la computadora, no la vi en el YouTube. Pero sí, ella cuando tira la leña, y esto es un detalle también de Buster Keaton muy interesante, las mujeres son más observadoras y más cuidadosas que los hombres. Entonces ella mira la leña cada vez que tira la leña y encuentra una que está defectuosa, que tiene un agujero y la tira fuera del tren, de la locomotora. Como que no sirve, porque no es... Y Buster Keaton la hace como que la ahorca, después se da cuenta, la suelta, la besa, la abraza y sigue la película y ella sigue trabajando. Como que la reacción primera del hombre en 1861 ante ese acto de esa mujer es atacarla, digamos. Pero después Buster Keaton, que justamente nos está diciendo un poco lo contrario, es tomar conciencia y sacarlo eso. Eso es mucho mejor que no haberlo hecho. Digo, es mucho mejor desde el punto de vista de las intenciones filosóficas acerca del tema de la mujer, que el personaje reaccione y después se arrepienta a que no reaccione, en términos fílmicos. Pero sí, en la versión original está así. Y la que vi yo, la que veo yo, la que tengo yo acá en la computadora, está completa, creo que es 1:19 dura, está esa escena. Sí, sí, sí. Y está muy bien, porque la mujer es eso, la mujer en un momento se pone a barrer. No sé si la vieron en ese momento. Se pone a barrer porque está sucio el coso. Digamos, no porque es una tarea femenina, porque él lo que hace rápidamente le tira la escoba, como diciendo, hay otras prioridades, pero la mujer está en el detalle, el hombre está en el grosso modo. Esto es una mirada también de Buster Keaton muy interesante que yo suscribo, por otro lado. Las mujeres en general son más observadoras. Por eso en el cine, aún en el cine en época clásica súper machista, las continuistas eran mujeres, las cortadoras de negativo eran mujeres,
y muchas montajistas o supervisoras de montaje eran mujeres. En épocas donde el 99% del equipo técnico eran hombres. ¿Sí? Tengan en cuenta ese dato. En los años 20, por ejemplo, o en los años 30. Es decir, la mujer tiene un grado natural, vamos a decir, no sé, de observación mayor que el hombre. Y Buster Keaton lo manifiesta muy bien en esa escena. ¿Qué más? ¿Quién más quiere comentar algo? Hola, no sé si se escucha bien. ¿Se escucha? Dale. ¿Cómo te va, Bien. Guada? Bien. No, yo quería recalcar el tema del montaje, por ejemplo, la diferencia entre las películas de ayer, los cortos de ayer con la película de hoy, con el tema del sepia, por ejemplo, ya no estamos en el blanco y negro, ahora es sepia, entonces como que hay otra diferencia de imagen y de enfoque ante las situaciones y también el acompañamiento sonoro. O sea, es como que, no sé, todo el sonido acompaña a lo que está haciendo el maquinista y, por ejemplo, en los cortos habían algunos que sí, había algunos sonidos que como que no coordinaban muy bien, digamos eso. Y nada, como que se nota muchísimo la diferencia entre años, digamos. O sea, quizá se nota mucho más la diferencia entre esos 10 años que, no sé, una película del 2010 a una película de este año. Eso nada más. Bueno, muy bien, Guada. Con respecto al tema del sonido, el sonido es, ya lo dije hace un ratito, el sonido es puesto en la edición que vemos ahora, no existía el sonido. Con lo cual todos los sonidos que vos escuchaste hoy, o ayer, no sé cuándo viste la peli de Buster Keaton, son sonidos puestos posteriores, no son de Buster Keaton. Con respecto a lo demás, sí, es todo absolutamente cierto lo que vos decís. El sepia, la cuestión fotográfica, digamos, cuando Griffith empezó a filmar los cortos, y ojo, no son 10 años, son 20 años, de los cortos que vimos ayer al de hoy hay 18, a la película que estamos comentando hoy hay 18 años de diferencia. En una época de muchísimo movimiento, porque el cine se estaba empezando a tomar en serio, muchísimo movimiento en cuanto a la calidad del negativo, en cuanto al revelado, en cuanto al montaje, en cuanto a los planos. Es decir, lumínicamente, cuando en la escena del oso, que están en la lluvia escapándose ellos dos, que se agarran las trampas, uno en la mano y otro en los pies, esa escena se juega con la luz, y el negativo permite jugar con la luz. ¿Sí? La respuesta del negativo es otra, totalmente distinta. Y la del montaje es otra, pero no solo por el montaje propiamente dicho, sino por el tamaño de plano, por la puesta de cámara. Es decir, Buster Keaton hace primeros planos, hace planos medios, hace planos de detalle, hace distintos niveles de planos generales, hace distintos niveles de planos enteros, de planos conjuntos, hace miradas que responden a una subjetiva posterior. Esto es parte de la evolución del lenguaje. De todas maneras, esto Griffith ya lo hacía en sus últimas películas o en las películas contemporáneas a esta de Buster Keaton. Pero por supuesto todavía no estaban, y está muy bien lo que vos observás, en ninguno de los cortos de 1908, 1909, 1910, porque tenía otras urgencias y porque todavía no había llegado a esa instancia más técnica, digamos. ¿Sí? ¿Quién más? Sí, yo lo que quería decir es que, de hecho, es una película que yo la vi hace bastante tiempo. Es una de mis películas favoritas y mi película moda favorita en sí. Y es una película que me gusta muchísimo por cómo es como que es algo bastante distinto a lo que se solía ver en esa época. Digamos que son mediados de los 20. Y es como que la película en sí, si se la analiza de una mirada más lejana, es básicamente una persecución de una ola en tren. Es el juego del gato y el ratón, que se repite constantemente, pero el guion es tan ingenioso y tiene un ritmo tan constante que de distintas formas se arregla para que no resulte aburrido en ningún momento y que cada uno se ría viendo lo mismo durante una hora, básicamente. Entonces, me gusta también cómo juega con la idea del héroe accidental, ¿no? Como el personaje bobo, que casualmente tiene un objetivo, en este caso la mujer, pero el personaje es bobo y no coordina muy bien. Entonces,
cómo sin querer todo se le va dando en función de su objetivo. Bien, te voy a hacer una corrección. No es bobo, es inocente, porque él sabe manejar la locomotora, él sabe cortar leña, él sabe subirse y bajarse de la locomotora, es decir, su profesión la maneja. No, por ahí no es el mejor, pero no es un personaje incapaz, sino que, como bien vos decís, y esto es la puesta en escena, porque yo hago mucho hincapié en el texto que van a leer o que ya leyeron acerca de la puesta en escena, y recién hice referencia, ¿por qué nos reímos? Nos reímos porque tenemos una persecución de 1 hora en donde la película se renueva y tiene un ritmo delicioso, comparable a cualquier película rítmica de hoy, y eso es logrado a partir de la forma, a partir de cómo está filmado, de cómo está actuado, de cómo está puesta la cámara, de cuándo se corta, de cuándo, etc. A mí también me parece una de las mejores películas del cine mudo. Me parece que es una trama clara, transparente, esto que hablamos de la primera y la segunda historia. La primera historia se entiende perfectamente, hay algunos intertítulos históricos, no sé, el ejército del norte se prepara para esto, son como enunciados, pero la trama en sí es absolutamente visual, absolutamente puesta en escena, absolutamente transparente y clara, y tiene esto, este ritmo y esta forma de atraparnos que tienen las grandes películas. Cuando ustedes vean, les voy a encargar especialmente de la lista de estas películas que les voy a dar el viernes para ver en agosto, Sherlock Jr., que es una película 3 años anterior a esta, van a ver en Sherlock Jr., los que no la vieron, que la película dura 45 minutos, es más corta, pero no se puede dejar de ver, es una película que parece de 10 minutos, es una atrás de la otra, y la capacidad de guionar eso, de representar eso, y de poner en escena eso mediante ese montaje en 1924, es algo que nos tiene que llamar la atención y que nos obliga, 100 años después, a no cometer determinados errores que a veces cometemos cuando la película se nos hace una meseta, porque se nos va el ritmo, porque se nos escapa de las manos. Sea una comedia o no, en este caso es una comedia, pero no escapa a la cuestión del género. Pero está muy bien lo que decís, Ramiro. Y me encanta que les guste y que disfruten las películas que les paso, más allá del aprendizaje y de usarlas de ejemplo para los diversos temas. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ya son 6 menos 10, por eso no quiero extenderme yo. Yo quiero comentar algo que capaz es medio boludo, por así decirlo. Hay una parte, un plano, en el que él mira a través del mantel, o sea, del agujero del mantel, a la chica. Me parece muy antinatural eso, y no sé si es por el lente, por la iluminación, no sé si en ese tiempo se podían hacer máscaras, creería que no, pero no logro ver qué es lo que me hace ruido, o sea, es como que siento que no están filmando posta a través de un agujero, no sé si se entiende. Sí, se entiende. Más allá del truco, lo importante es, lo más importante de todo es la simetría. Es decir, primero a él se le quema el brazo porque uno de los soldados apoya el puro ahí y hace un agujero. Acá tenemos un buen ejemplo de principio de simetría. Háganme acordar mañana que les doy algunos ejemplos de ejes verticales que tiene la película. Entonces, ¿para qué sirve ese agujero? Para ser usado después para que él descubra a la chica. Esto es lo más importante. Narrativa y simbólicamente. Digamos, si no sería una nota de color que se le quema el brazo porque él justo tenía apoyado en el mantel el codo, ¿no? Después la idea es remarcar que esa chica está frente al agujero primero y que él la ve a través del agujero. Por supuesto que ese plano técnicamente se puede pulir mucho más y hacer mucho mejor 100 años después, pero la intención de construcción narrativa es perfecta, porque abre un juego para que eso después se use. Como van a ver en Sherlock Jr., que él se resbala con una cáscara de banana que se la tira a otro. Eso después en el cine y en la televisión lo vimos hasta el cansancio, pero lo inventó él abrió el juego
de la típica trampa en la que cae el mismo tramposo y no la supuesta víctima. Bueno, acá es lo mismo, acá la idea es la simetría. La idea es que esto mismo que él, que se produjo casi por accidente, que le quemó el brazo, generó el agujero para que él descubra a la chica y darse cuenta que la chica es la persona que está, por primero la escucha y le suena la voz, y después mira por el agujero. La forma técnica de realizarlo es limitada, pero bueno, es limitada por las limitaciones de la época, como podemos encontrar limitaciones en el cine de Griffith de los cortos que vimos ayer, que analizamos ayer. No sé si te contesto, Agustín. Sí, me quedó claro. Gracias. Bien. Bueno, chicos, si no hay nada más, los libero. Son 6 menos 10 pasadas. Les encargo la lectura del texto para mañana, para los que no la leyeron. Mañana voy a terminar un poco lo de hoy, porque hoy me quedaban algunos temas referidos al cine norteamericano de los 20, y hablar un poco más de Keaton y un poco más de Chaplin, y bueno, si nos atrasamos nos seguiremos atrasados, pero no quiero sacarles más tiempo. Nos vemos mañana a las 4. Cualquier consulta, como me hicieron ayer, por el chat estoy conectado al Classroom hasta las 9. Chau.